Un saludo muy cordial para todos. Qué bueno que nos encontremos de nuevo alrededor de la palabra, la que proclamamos y celebramos el domingo. Quisiera, antes de darles algunas pistas de comprensión del texto evangélico de San Mateo, que pudiéramos recordar dos elementos del evangelio anterior. En primer lugar, la confesión de fe de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. En segundo lugar, al final del relato, Jesús le dice a los discípulos que no le cuenten a nadie que Él es el Mesías. Puede sonar una paradoja. Si Pedro ha llegado a esta confesión de fe, la más sublime posible para un creyente, fruto de la revelación de Dios, porque no ha sido la carne y la sangre los que han inspirado a Pedro, sino el Padre del cielo, ¿por qué no contar? Y la razón aparece precisamente en el evangelio de este domingo. Pedro dice la verdad: Jesús es el Mesías, es el Hijo del Dios viviente. Pero el corazón de Pedro, la mente de Pedro están todavía anclados al pasado. Pedro aguarda el Mesías liberacionista, guerrerista. Pedro desea que Jesús arme una revuelta que le devuelva a Israel la soberanía perdida, porque los pueblos paganos lo han acosado desde hace muchos siglos. Pedro añora que se establezca un reinado humano. Pedro piensa como los hombres y no como Dios. Por eso Jesús pedagógicamente va a ayudarle a Pedro y a sus compañeros, a los discípulos, a comprender cuál es el verdadero contenido del mesianismo. Es decir, es que Jesús es el Mesías de Dios, no es el Mesías de las escrituras, de las expectativas, no es el Mesías de los anhelos del pueblo, no es el Mesías que venga a satisfacer lo que la gente necesita, que se siente oprimida y subyugada por el imperio romano. Es que Jesús ha venido a revelarnos otra manera de ser Mesías. Por eso aparece en el texto el primer anuncio de la pasión. Jesús es un Mesías diferente, extraño. Diría yo con una palabra que se utilizaba mucho hace mucho tiempo para hablar de los niños que son muy cansones. Es un Mesías extravagante, porque es el Mesías de la entrega, es el Mesías de la donación, es un Mesías que sacrifica la vida, es un Mesías que llega hasta las últimas consecuencias, incluso al precio de la propia vida, de la propia sangre. Y eso no lo entiende Pedro. Pedro no puede comprender cómo Jesús habla de sacrificio, cómo Jesús habla de repudio, cómo Jesús habla de violencia. Al Mesías no le puede pasar eso. Y por eso Pedro se pone delante de Jesús a estorbar el camino de Jesús. Jesús tiene un camino que el Padre le ha trazado. Jesús va hacia Jerusalén. Jesús entiende la vida no para guardarla, sino para donarla. Él no ha venido para que lo sirvan, sino para servir. Este es el nuevo Mesías, el inédito y extraño Mesías. Pero Pedro no entiende y Pedro se pone delante de Jesús. Pedro es una piedra de tropiezo para Jesús. Por eso miren el contraste tan interesante. Jesús le decía a Pedro la semana pasada: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, bienaventurado tú. Ahora le dice: Satanás, me estorbas, te pones enfrente de mí porque no quieres que yo realice el proyecto del Padre. Vete atrás. El texto original dice: vete atrás, toma el lugar del discípulo, camina conmigo, vamos hacia Jerusalén, aprende a vivir como vivo yo y podrás entender qué tipo de Mesías soy. Y el otro contraste está en: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, por su profesión de fe, era piedra de fundamento de la nueva comunidad cristiana. Ahora es piedra de escándalo para Jesús. Pedro no piensa como Dios, sino como los hombres. Qué bueno que nosotros nos pudiéramos convertir al Mesías de Dios. Qué bueno que nosotros entendiéramos la lógica de Dios, que es la lógica del servicio, de la entrega. Como dice ese mismo texto al final: el que quiera guardar la vida, la perderá, porque el que la guarda la desperdicia, pero el que la dona y la sacrifica por amor la encontrará. Esa es la felicidad, aprender a vivir como Jesús. A eso ha venido el Mesías, a enseñarnos a vivir. No nos pongamos delante de Jesús a estorbar como piedra de escándalo, de tropiezo. Hagámonos detrás en el lugar de los discípulos y ya podremos con verdad, sin equivocarnos, poder confesar la fe verdadera, poderle decir a Jesús con los labios y con el corazón: tú eres el Mesías,
el Hijo del Dios vivo. Bendiciones para todos.